Durante varios días yo fui acosada por una persona que estaba escondida detrás de un disfraz. Pasó cuando estaba en la secundaria. En ese tiempo tenía que caminar para llegar a la escuela y cruzaba frente a una farmacia similares, de esas que son muy populares aquí en México. En cierta ocasión noté que habían contratado a una persona para que se pusiera una botarga del Dr. Simi, los cuales suelen bailar afuera de los establecimientos para atraer a más clientela. Cuando vi a este personaje intenté pasar por un lado de él para seguir mi camino, pero este se volteó, me miró y dio un salto hacia donde estaba yo. Después me pidió la mano y yo nerviosa se la di. Me soltó y pude seguir caminando. Pensé que había acabado todo ahí, pero estaba muy equivocada. Durante los siguientes días, siempre que pasaba por esa zona, esta persona se interponía en mi camino. Algo que traté de tomar con humor, pero que poco a poco se volvió molesto, pues aunque yo le pedía permiso para pasar, este se me iba encimando más y más, hasta el punto en el que yo tenía que empujarlo para poder seguir caminando. Cuando me iba por el otro lado de la acera, el tipo hacía ruidos para que yo volteara y cuando lo hacía, me saludaba de una manera que a mí me parecía burlona, algo que me daba mucho miedo. Nunca supe quién estaba dentro del traje y este jamás me dirigió la palabra, pero sí me hizo sentir sumamente incómoda y me provocó un miedo a este tipo de disfraces. Agradecemos a Ángeles Carvajal por habernos enviado esta anécdota, y así como ella, hay muchas personas que han tenido encuentros incómodos o hasta espeluznantes con este tipo de personas que portan uno de los enormes disfraces conocidos como botargas, y hoy vamos a contarles algunas de estas historias. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 8 aterradoras historias de botargas. Cuando era niña, había una especie de evento en el parque público cerca de donde vivía. Había música, recreacionistas y gente con esos trajes. Creo que era algo así como el día del libro o del idioma, porque había un señor con un traje con forma de libro abierto. Era un traje inflable y estaba conectado con una manguera de aire. En un costado tenía una especie de malla y por ahí se podía ver hacia adentro. Era muy espacioso y el torso le quedaba casi en medio del traje. Yo estaba con mi primo y mi hermana. Recuerdo que nos asomamos por curiosidad y vimos que este señor tenía su mano metida en el pantalón. En ese momento pensamos, se está rascando y lo descubrimos. Pero ahora de adulta, entiendo perfectamente lo que estaba haciendo y me da escalofríos pensar en la gran cantidad de niños que se acercaron a él aquel día. Esto que voy a contar me ocurrió durante mi cumpleaños número 18. En esa ocasión decidí ir a celebrar junto a mi familia y amigos en un parque. En cierto momento de la fiesta se apareció un personaje. Era una persona que estaba vistiendo una muy vieja y descuidada botarga de Goofy, el de Disney. Esto me pareció gracioso, pues pensé que mis papás lo habían contratado. La botarga estuvo bailando, cantando, corriendo y jugando con los niños pequeños que estaban en mi fiesta. Más tarde me acerqué con mi mamá y le pregunté dónde había contratado a ese Goofy, pues era alguien muy divertido. Sin embargo, ella muy extrañada me dijo que no sabía de qué estaba hablando y que pensó que era yo quien lo había contratado. Ya preocupadas y un poco asustadas, empezamos a buscar al personaje, pero para ese momento este ya había desaparecido. Le preguntamos entonces a mis amigos y familiares si alguien lo había contratado, pero todos dijeron que no y que tampoco sabían a dónde se había ido. Fue algo muy raro porque, si bien no hizo nada particularmente espeluznante, todavía me pregunto quién era esa persona y por qué estuvo tantas horas en mi fiesta jugando con niños pequeños. La verdad me dan escalofríos tan solo de pensar qué intenciones pudo haber tenido. Si llegan a contar esta historia, por favor pónganme como nombre Dafne Palacios. Me encanta su canal. Hola chicos, actualmente tengo 13 años y hace aproximadamente 5 o 6 fuimos a Disneyland en Los Ángeles. Al llegar todo estaba bien, al menos hasta que estuvimos en la alfombra roja que te lleva con las botargas. Yo, como cualquier niño, me estaba tomando fotos con ellas. De pronto vi a Igor, el burro de Winnie Pooh. Lo raro
fue que cuando me acerqué a él y le pregunté si podía tomarme una foto, él simplemente no me contestó, me ignoró, y yo me enojé por eso y les dije a mis papás. Al salir del parque, como a eso de las 8 de la noche, fuimos al estacionamiento, que es de esos que tienen varios pisos. Al llegar a nuestro piso, vimos una camioneta Volkswagen de las viejitas, de esas de los hippies, pero en color negro. En esa camioneta alcanzamos a ver cómo había 3 o 4 botargas de diferentes películas. Cabe aclarar que en Disney los empleados tienen un estacionamiento diferente para que los niños no los vean. Al salir, el guardia nos preguntó si habíamos visto a una niña pelirroja de unos 7 años, ya que sus padres la estaban buscando. Mis padres respondieron que no, y nos fuimos de ahí. Durante años no volví a pensar en eso, pero hace no mucho, cuando ya había cumplido los 13 años, mi mamá me dijo que tiempo después habían encontrado los restos de una niña de características similares en una camioneta igual a la que habíamos visto aquel día en el parque. Durante mi tiempo en la universidad me mudé a vivir a la ciudad. La escuela me quedaba unos 15 minutos más o menos caminando, y para cuando yo salía ya era de noche. En mi trayecto siempre notaba que había una tienda que abría las 24 horas, en la cual solía haber una botarga de león afuera entregando volantes, incluso a la hora en la que yo ya iba de regreso a mi casa, que como dije, era bastante tarde. Una de estas noches empezó a llover, por lo que yo entré a la tienda para refugiarme, notando que la botarga no estaba por ningún lado, así que asumí que simplemente la habían guardado debido a la lluvia. Minutos después, otra botarga se apareció en el lugar. Era un payaso, algo que la verdad me hizo sentir mucha incomodidad, pues yo les tengo mucho miedo. Así que decidí irme de ahí, y de pronto noté que esta persona disfrazada me estaba persiguiendo. Con mucho miedo corrí, pero este señor o señora dentro de la botarga también lo hizo, y finalmente me alcanzó, me derribó y se puso encima de mí. Yo podía ver claramente cómo el maquillaje de payaso se le estaba derritiendo, y entonces logré ver cómo abrió su boca, como si quisiera hablar. Para mi fortuna, justo en ese momento, se escuchó el grito de una señora, la cual estaba viendo todo lo que pasaba, así que la botarga se paró y se fue corriendo de ahí. Yo me quedé inmóvil todo ese tiempo porque tenía mucho miedo, y la verdad es que no sé qué hubiera pasado de no ser por esa señora que me salvó. Obviamente después de esto cambié la ruta que tomaba para ir a la escuela, y toda esa experiencia me generó un miedo irracional hacia ese tipo de disfraces, que se lo añado al miedo que ya tenía muy grande con los payasos. Si te está gustando este video, no olvides dejar tu like, subimos 3 videos a la semana. Así que suscríbete y activa la campanita para ser un habitante más de este mundo creepy. Hola, mundo creepy. Actualmente tengo 18 años, pero cuando tenía 12 me ocurrió esto. Había llegado la época de Navidad, y mi madre, mi hermano y yo fuimos a un centro comercial. Llegando al centro del lugar, nos quisimos tomar una foto con un Santa. Este era un señor con un disfraz, pero había algo raro en él, pues tenía una expresión bastante extraña. Mi madre tomó la foto y nos marchamos del lugar. No fue hasta que volvimos, al pasar por el mismo sitio, que notamos que el Santa que habíamos visto ya se estaba retirando. Ya en el estacionamiento, mi madre vio cómo este hombre estaba subiendo una gran bolsa a una camioneta estacionada. Ella se alejó rápidamente con nosotros de ahí, pero el hombre, al darse cuenta de nuestra presencia, comenzó a correr en nuestra dirección. Nos jaloneó a mi hermano y a mí, mientras mi madre forcejeaba para no dejarnos ir. Ya era tarde y no había mucha gente en el lugar, pero gracias a Dios, un guardia de McDonald's que estaba cerca llegó rápidamente y golpeó a ese hombre. Ya sometido, él nos estaba gruñendo, riéndose y haciendo señas como desquiciado. Mientras le marcaban a la policía, mi madre contó que este tenía una bolsa, la cual, tras revisarla, resultó que estaba llena de productos de valor de una joyería que había robado. Al parecer, en su camioneta habían otras 2 personas, las cuales estaban muy drogadas, al igual que el Santa. Lo más impactante es que este sujeto llevaba consigo un cuchillo, el cual había usado en contra de una persona de la joyería. El ponerme a pensar en qué hubiera pasado si no hubiera llegado aquel guardia, el saber que pudimos ser atacados o peor aún, terminar como desaparecidos, realmente me pone muy mal.
Tengo una historia de este tema. Cuando yo era niña y tenía aproximadamente unos 6 o 7 años, me llevaron al circo de los hermanos Ataide, esto allá por el año de 2008. En esa ocasión fui con mi papá en una función nocturna. De pronto recuerdo que me dieron muchas ganas de ir al baño, así que él me acercó de la mano hacia la salida. Yo no pude ver dónde estaban los baños, así que, debido a que ya tenía muchas ganas, empecé a buscar un espacio entre los remolques donde podía hacer mis necesidades. La verdad me sentí muy intimidada por la oscura noche y el ambiente muerto que se percibía en esa zona, llena de remolques donde vivían los cirqueros. No recuerdo muy bien cómo, pero de pronto noté que había una figura moviéndose entre los trailers y me quedé quieta. Tras unos momentos, que sentí eternos, salí de esa zona y noté que afuera había una persona con una botarga de Goofy que estaba sola. De repente, esta botarga empezó a caminar hacia mí y esto me dio mucho miedo, por lo que simplemente corrí de vuelta al circo. La verdad, después de esto ya no disfruté de la función. Estaba muy asustada por lo que había visto. De hecho, la parte del show donde salieron las botargas a cantar y bailar me hizo sentir tanto miedo que terminé llorando desconsoladamente en los brazos de mi padre. Sé que tal vez todo esto que estoy contando pueda parecer una exageración, pero en verdad me sentí en peligro en esos momentos, y toda esta situación me dejó un trauma que provocó una fobia hacia los circos y especialmente hacia las botargas. Hola Mundo Creepy, Marcia Martínez les saluda desde Quito. Cuando estuve en mi época universitaria, en Riobamba, vivía en el último piso de un edificio de 4 pisos y tenía acceso y vista desde mi cuarto hacia la terraza, la cual contaba con un murito para mayor seguridad. En una ocasión quise tomar una foto a la terraza, sin un motivo en específico, solo porque sí. En ese momento no vi nada raro en el lugar. Mi sorpresa fue grande cuando, días después, revisando las fotos de mi celular, vi que en una de ellas había una cara. Era el rostro de un conejo, similar a un disfraz o botarga, de esas que suelen usarse en Halloween, pero con un aspecto desagradable y tétrico, casi paranormal, diría yo. Pero eso no fue lo más raro. Lo peor es que esa cara estaba del otro lado del muro de la terraza, como si alguien estuviese parado en el aire, solo asomando su cabeza de conejo del otro lado. Repito que era un edificio de 4 pisos y era imposible que alguien estuviese parado ahí, a menos que estuviera flotando. Me asusté mucho al verla, así que borré la foto de inmediato. Ahora me arrepiento de no haberla guardado. Hoy me resultaría imposible encontrarla porque el celular donde la tomé se perdió hace tiempo. Gracias por leerme, los admiro mucho. Estoy embarazada y mi bebito y yo siempre los escuchamos. Sigan adelante. Tenía muchos años sin pensar en esta anécdota hasta que vi su pregunta. Supongo que la verdad es que era algo que quería olvidar. Hace varios años, más o menos entre el 2004 y 2005, trabajé como cajero en una tienda de disfraces, ubicada en la ciudad de Monclova, en Coahuila. Entré a trabajar ahí gracias a un amigo de mi papá que estaba emprendiendo ese negocio, y ya que en esa época yo estaba estudiando la preparatoria, quise aprovechar por las tardes para ir a trabajar y así juntar algo de dinero. Cuando llevaba ya unos meses trabajando ahí, cerca de octubre, llegaron muchos disfraces nuevos por Halloween, máscaras, pelucas y también un par de trajes completos tipo botarga. Entre ellos había uno en especial, uno de un payaso, que tenía este tipo de pantalones que son muy anchos de la cintura, sostenida por un aro. Además, el conjunto tenía el resto de la ropa, los enormes zapatos y una cabeza de payaso. Todo esto venía con una etiqueta que decía "El payaso bailarín". Yo acomodé todos los disfraces, pero ese, junto a otras botargas que teníamos, lo dejé en el almacén que había detrás de la caja, ya que el local era bastante pequeño y la verdad es que no había mucho espacio. Desde el día en que llegó el pedido, empecé a escuchar cosas un tanto extrañas, ruidos en el almacén. Primero pensé que eran ratas que tal vez habían llegado con las cajas, pero por más que busqué no pude encontrar ninguna. Los ruidos continuaron y siempre eran sonidos como de golpes en el suelo. Sin embargo, cada vez que me acercaba para revisar, no había nada. Era como si lo que sea que hubiera estado provocando el ruido se detuviera justo antes de que yo entrara a la zona. Finalmente, una noche cuando estaba a punto de cerrar, ya cerca de las 8, escuché de nuevo esos golpes,
pero esta vez no hice nada, pensando que el animal que estaba provocando el ruido tal vez se iba a confiar de que yo no me acercara corriendo como siempre, así que caminé hacia la caja muy lentamente, después hacia la entrada del almacén y finalmente, en un solo movimiento, entré rápido y prendí la luz. Y en ese momento se me heló toda la sangre del cuerpo, pues pude ver que en medio de la habitación estaba la botarga del payaso moviéndose, como si estuviera bailando o algo así, para después simplemente dejarse caer al suelo, como si alguien invisible la estuviera sosteniendo y este simplemente se desvaneciera. Salí corriendo tan rápido como pude del local y cerré todo detrás de mí, para después irme a mi casa, todavía con el corazón sintiendo que se me salía del pecho. No le dije nada a nadie y al día siguiente, cuando llegué, simplemente me fui al almacén a revisar con mucho miedo y la botarga estaba ahí, colgada otra vez donde yo siempre la ponía. Y cabe aclarar que el dueño no acudía al local más que los fines de semana y siempre me avisaba cuando lo hacía, así que tenía muy claro que no había sido él. La verdad, esto me afectó tanto que después de esto renuncié. Tenía mucho miedo de seguir trabajando ahí, con esa cosa a unos pasos de distancia. Tuve que mentir con que tenía muchos proyectos en la escuela y tareas y que ya no podía seguir trabajando ahí. De hecho, todavía en la actualidad, gracias a todo esto, le tengo un miedo un tanto irracional a las botargas, pero especialmente me aterra como no tienen una idea ver a un payaso, no importa si es en una imagen, en la televisión o en la calle.